los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso es precisamente, hermanos, lo que estamos diciendo en este momento. Por eso el Señor prohíbe que nosotros nos enredemos, nos entretejamos en las telarañas que el Satanás pone como principios para que nosotros vivamos. No amemos al mundo. Lo que está en el mundo, tanto los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esos no provienen del Padre. Y el mundo pasa, si acaso no nos era suficiente la explicación dada por el Espíritu Santo a través de Juan, se nos dice todavía, el mundo pasa y sus deseos. O sea, esto es volátil, esto es, hermanos, pasajero. Esto no es algo que va a durar para siempre, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, Juan nos presenta a nosotros un reto. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a ser una persona en este mundo que ames las cosas de este mundo o vas a ser una persona que te opongas a amar a lo que el mundo ofrece y vivir bajo la esperanza y los reglamentos que Dios va a ofrecer? En 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 10, el apóstol Pablo también nos da esta grande exhortación, diciéndole que finalmente, desafortunadamente, un soldado de Cristo pereció en la batalla. Ese soldado se llamó Demas, quien anteriormente había sido un compañero de milicia para Pablo predicando el evangelio. Y ahora le dice a Timoteo, ven, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, fíjese bien, amando este mundo. Precisamente lo que Juan acaba de decir, hijitos míos, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Demas no hizo caso a la palabra de Dios y terminó enamorándose del mundo y se fue a Tesalónica, dice el apóstol Pablo. Esto le repercutió al apóstol Pablo, hiriéndole profundamente en su corazón el perder un compañero de milicia. ¿En qué se equivocó? En no haber hecho caso a los lineamientos de Dios. El apóstol Pedro, en la segunda carta que escribe, en el capítulo 1 y el versículo 4, también nos dice, hablando, hermano, de todas las cosas que Dios nos ha dado, que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La palabra que se utiliza aquí, hermanos, donde dice preciosas y grandísimas promesas, es para que nosotros evaluemos y en el momento de que estemos poniendo a consideración qué es lo que vamos a seguir en el reto que tenemos que tomar. Dice el apóstol Pedro, mira, lo que Dios ofrece son preciosas promesas y grandísimas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Dios, aunque estamos aquí en el mundo, nos ha dado, hermanos, todo lo que necesitamos en esta vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que aún estando en este mundo, nosotros podamos tener la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso, cuando nosotros venimos al Señor, nos habla el Señor de un nuevo nacimiento, de revestirnos en una imagen creada según Dios. Él nos ha equipado, tiene las herramientas necesarias y nos las da para que aún viviendo en este mundo, queridos hermanos, podamos decirle no a la lujuria y el orgullo y ser vencedores y vivir como un cristiano en este mundo. En otras palabras, lo que le quiero decir de inicio es que no porque vivimos en el mundo, tenemos que adaptarnos a cómo el mundo habla o cómo el mundo vive. Dios nos ha dado todo, dice el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder. Así que es cuestión de decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué más hay en el mundo? Pues hay mucha falsa enseñanza. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, en los versículos 1 al 3, sigue exhortando a la iglesia en su carta universal y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A veces yo pienso que leemos estos versículos sin creerlos. Leemos estos versículos sin ponerles atención. Pensamos que esto es unas cuantas palabras para llenar un espacio que él tenía que llenar. No, esto es así, hermanos. En este mundo, aparte de tanto pecado que hay, Satanás ha llenado a este mundo con falsa enseñanza. Y hay miles de telarañas, por así decirlos, donde muchas inocentes e ignorantes personas, ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios me refiero, y ojalá que nadie se ofenda, ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios, están atrapados en la falsa enseñanza. El catolicismo a nivel mundial, el mundo ortodoxo, los masones, la falsa enseñanza metodista, la del presbiteriano, la de la iglesia anglicana que conquistó todo un país en Inglaterra, a todo el mundo, al Reino Unido, perdón. Las teorías de Confucio en la China, los musulmanes con su Corán, el mormonismo que sigue avanzando en todo el mundo junto con los falsamente llamados testigos de Jehová, los bautistas, los pentecostés, con su teoría del calvinismo y premilenialistas. Dígame si todo eso no son poderosas armas utilizadas por Satanás. Y es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Hermanos, no creamos a todo espíritu, sino debemos probar los espíritus. Antes de entrar a la plataforma, estaba leyendo un texto del hermano León Juan de Guatemala. Y me dice, hermano, gracias por tus audios porque estoy aprendiendo mucho. Le digo, gracias por la palabra de Dios. Y me dice, es que aquí muchos dicen que el catolicismo dice que tenemos todos tenemos un ángel de la guarda. Ese Basilio no sabe. Bueno, yo le digo, pero ahí está lo que la palabra dice. Sí, hermano, he aprendido de la palabra de Dios que no es cierto que tenemos un ángel de la guarda. Entonces, salir de las murallas falsas, de la religión falsa, no es fácil, hermano. Esta es una tarea donde usted y yo, que vivimos en el mundo como hijos de Dios, tenemos como una titánica tarea para tratar de ayudar a los que están enredados en la falsa enseñanza. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo, un espíritu que se opone a todo lo que sea del Señor. No estamos esperando así como los grupos, ¿verdad?, pentecostés que hablan del anticristo como una persona distinta, una persona con cuernos, roja, con un trinche. No, el anticristo es toda persona, todo ser que predica, que trae una doctrina equivocada y que va en contra de la enseñanza de la doctrina de Cristo. Y desde entonces ha estado operando y para cuando Juan escribe ya estaba en operación y ahora pues ha llenado el mundo. ¿Qué más encontramos en el mundo aparte del pecado y la falsa enseñanza? Encontramos, junto con esta idea, personas e ideas pues que están bajo la influencia de Satanás. ¿Producto de qué? Del trabajo bien realizado que él está haciendo, hermanos. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra del Señor así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
muchas personas que no entienden el texto y el contexto y leen este versículo, dicen, ¿cómo dicen los cristianos que el reino ya vino? Cuando mire lo que dice este versículo, que el mundo entero está bajo el maligno. Mire, hermano, no hay una contradicción en este versículo. Esto tiene que ver con lo que acabamos de decir ahorita en el primer versículo de 1 de Juan 4, 1 al 3. El pecado en el mundo abunda, reina, y la gente ha preferido seguir el pecado y no la doctrina de Cristo. Pero en este mundo está el reino de Dios. La gente espera ver el reino como algo visible, hermanos, como por ejemplo el tipo del el pueblo judío en el Antiguo Testamento que caminaba y lo traía el Señor, ¿verdad? El reino del Señor hoy en día somos nosotros, la iglesia. Y como reino de nuestro Dios, hermanos, en la iglesia, el enemigo no reina. En la iglesia tenemos una cabeza y la cabeza no es ni la junta de varones, la iglesia tampoco es la cabeza, ni los ancianos, si es que la iglesia tiene ancianos. En la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo. Ahí no reina el enemigo. En el mundo, fuera de la iglesia, fuera de ese reino espiritual al cual la iglesia pertenece junto con los demás seres angelicales, junto con Dios. La iglesia, queridos hermanos, ahí el que reina, mora y ordena es Jesucristo. Pero en el mundo es otra cosa. ¿Sí? Ahora, y la iglesia camina en este mundo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 2 también dice la palabra del Señor de la siguiente manera, desde el versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? Pues la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, no en los hijos de Dios, en los hijos de desobediencia. Así que viviendo nosotros en este mundo, estando en el reino de Dios, tenemos nosotros un parteaguas a través de la redención que Cristo ha provisto para nosotros. Por eso mi tema es cómo nos estamos conduciendo en el mundo, porque debemos de vivir en el mundo, no podemos salir de este, pero debemos de conducirnos de una manera distinta al cual el mundo físico, el mundo que no conoce a Dios, el mundo desobediente se conduce. El apóstol Pablo aquí en los Efesios capítulo 6, versículo 12 nos hace una excelente, nos da un excelente consejo y nos da también excelentes recomendaciones para triunfar, para ser personas triunfantes en el Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, hermanos, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes. Así como les dije cuando leímos Primera de Juan capítulo 2, insisto, ahora en Efesios 6:12. No le damos importancia, al menos no la que requiere, a este versículo. Nuestra lucha no es, hermanos, bueno, obviamente física, la sabemos, pero nuestra lucha no es contra cualquier tipo de opositor. Bajo inspiración, Dios le dice a Pablo, dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, que la lucha que van a encontrar son luchas contra principados. Ya le está diciendo que es una jerarquía mayor, contra potestades, poder, contra gobernadores de las tinieblas, gente y seres muy malos, gobernados y dirigidos obviamente por Satanás,
contra huestes espirituales y demasiados ángeles, demasiadas seres angelicales o espirituales de maldad, no de bondad. Todo esto, hermanos, va a repercutir en tentaciones, en falsa enseñanza, en lujuria, en orgullo, en disipación, en fornicación, en adulterio y en todas las obras de la carne que el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Es por eso que existe demasiado pecado. Estamos plagados de las huestes espirituales de maldad que lanzan sobre nosotros día y noche, queridos hermanos, a cada momento, donde estemos. Nuestra mente es el blanco donde está cayendo todo, a través de televisión, a través de periódicos, a través de mensajes, a través de audios, a través de videos. Todo cae para que nosotros lo acumulemos en nuestra mente y corazón. ¿Cuál es el propósito de Satanás? De facilitarnos todo esto, enredarnos en esas telarañas que él ha entretejido para que caigamos o en el pecado, en la lujuria, el orgullo, la fornicación, el adulterio, la mentira, o en la falsa enseñanza que es atractiva, o en personas que tienen ideas, hermanos, influenciadas completamente por este tipo de regiones, de seres, de huestes de maldad que operan, como dice, en las regiones celestes, como dice la palabra del Señor. Esto es, hermano, y no se está diciendo para alarmarnos, se está diciendo para prepararnos, para que nosotros tomemos nota, para que estemos listos. Continuemos leyendo porque el versículo siguiente nos da a nosotros un remedio. Claro, el versículo 12 nos deja a nosotros maniatados, nos deja en desventaja, por decirlo así. Pero dice el versículo 13 de ahí mismo de Efesios capítulo 6. Por tanto, siendo que te acabo de explicar lo que vamos a enfrentar en el mundo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Se requiere, Pablo, o es opcional? ¿La necesito? ¿Tú crees que la necesito o no? Te lo estoy diciendo, hermano. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ese día puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser días constantes en donde el maligno va a apuntar, como un día apuntó a la vida de Job. Haga de cuenta que lo estuvo buscando con su telescopio y encontró a Job, un hombre justo, apartado del mal, y dijo, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué tan cierta es su fe y su lealtad a Dios. Y después, como quien tiene un armastonte, como quien tiene un arma de grueso calibre, descargó sobre él sin ningún tipo de compasión todo tipo de prueba y sufrimiento que trajeron harto dolor a la vida de este hombre justo, que todo lo que decía es, ¿y ahora qué? ¿Yo qué he hecho? Y se preguntaba, ¿dónde está? ¿Dónde está mi redentor? Sí, esa era su pregunta. Queridos hermanos, la escritura nos está preparando. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cómo se emplea esa armadura? ¿De qué me estás hablando, Pablo? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es esa armadura? Verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ahí viene la armadura, con la verdad, para que usted esté ceñido, para que usted esté preparado y comience a estar listo para esto. Dice, estad vosotros ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y esa justicia, esa coraza, no se encuentra en el mundo.
esa está solamente en el reino del Señor. La verdad no la encuentras en el mundo, esa está en el reino de nuestro Dios. Pero sobre todo, dice el versículo 15, perdón, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con todo esto, ponte, lleva contigo, calza el evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con ese vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada, no lo olvides esa, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Queridos hermanos, lamentablemente esto fue nada más la introducción al tema. Yo me comprometí a estar hasta las 8:50, nos quedan 3 minutos, voy a acabar aquí para dejar 3 minutos si alguien tiene alguna pregunta. Si ustedes gustan en otra oportunidad, podremos continuar esta interesante lección que solamente alcanzamos a ver en la introducción de ella. Gracias, que Dios les bendiga y dejo lugar a su hermano Santiago, creo que es el que tiene la palabra. Adelante, hermano.